Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio France Internacional y France 24 en español. Hoy estamos en el Ministerio de Economía y Finanzas de Francia, aquí en pleno corazón de París, y recibimos a la ministra de Finanzas de Paraguay, Lea Jiménez. Bienvenida a esta Escala en París, Lea Jiménez. Hola Braulio, un gusto estar acá, un gusto compartir contigo esta mañana, contigo en la audiencia. Muchísimas gracias. Estamos en el marco de la Semana de América Latina aquí en Francia. Lea Jiménez, acaba de haber elecciones en su país, en Paraguay. El presidente Mario Abdo Benítez ha sido el ganador. Tomará posesión de su cargo el próximo mes de agosto en reemplazo del señor Horacio Cartes. ¿Habrá continuidad o habrá ruptura? Muchísimas gracias. Yo creo que esa es una pregunta clave que nos han hecho ya, nos vienen haciendo desde hace un año aproximadamente. Nosotros estamos muy seguros de que existirá continuidad al respecto de las políticas y de las reformas que se han llevado adelante en los últimos 5 años. En particular, mucha de la preocupación se centraba al respecto de la reforma de la ley de transparencia, la reforma fiscal que le llamamos ley de responsabilidad fiscal, ¿verdad? Que justamente son dos íconos que al respecto de lo que es el manejo de la política fiscal que han tenido un impacto tremendamente positivo para la economía paraguaya. Eso se va a mantener, no existe duda al respecto. Por otro lado, se hablaba también al respecto de estas nuevas modalidades de financiamiento de obras de infraestructura de gran envergadura como lo son las APPs, las asociaciones público-privadas, ¿verdad? Nosotros también tenemos proyectos llave en mano que también se hace con el sector privado. Todo eso va a continuar. Estas son herramientas en las cuales hemos invertido mucho esfuerzo, tiempo, dinero, ¿verdad? Recursos, justamente metiéndonos, digamos, en esa curva de aprendizaje, que es una curva de repente costosa al inicio, pero que finalmente está empezando a dar sus frutos. Y yo creo que hoy, a pesar de que al inicio, como todo cambio, trae un poco de dudas de qué significa todo esto, ¿verdad? Finalmente hoy existe un entendimiento a nivel nacional de que esto va a tener un impacto positivo y lo mismo se da al respecto de las leyes fiscales que se han venido implementando. Así que tenemos seguridad de que esto va a continuar. Obviamente cada presidente trae su ingrediente particular, ¿verdad? Su característica, pero finalmente desde el punto de vista macro nosotros estamos seguros de que esto se mantiene. Lea Jiménez, Paraguay es una de las economías que más ha crecido de América del Sur, notablemente, un promedio de 4% en los últimos 10 años, sin duda un crecimiento que muchos envidiarían. ¿En qué está basado este crecimiento? ¿Es sobre todo la agroexportación, es sobre todo la exportación de soja y de ganado vacuno? Yo creo que es un poco una combinación de diversos factores, ¿verdad? Yo siempre hablo al respecto de lo que significa, por ejemplo, la estabilidad macroeconómica del país. Esa es la base fundamental sobre la cual nosotros empezamos a soñar y construir, ¿verdad? Nuevas políticas y empezamos a diversificar la economía fuertemente. No solamente ya miramos al sector agro como pilar fundamental, sino que hoy tenemos particularmente pilares internos de crecimiento, decimos nosotros, ¿verdad? Por un lado está la infraestructura. La infraestructura empezó a moverse con mucha fuerza, realmente se activó ese pilar fundamental para un país que tiene una brecha de infraestructura muy grande, ¿verdad? Y la infraestructura, por supuesto, no solamente moviliza la economía, sino que también genera empleos, ¿verdad? De calidad. Así que ese ha sido un pilar central de crecimiento interno, ¿verdad? Impulsado internamente. Pero por otro lado está también la parte de la industria. Paraguay ha trabajado en los últimos años incesantemente para atraer la inversión extranjera y no estamos hablando de inversión extranjera directa a gran escala, es más bien a pequeña escala, pero de un impacto muy grande. Justamente la industria maquiladora, por ejemplo, estas son pequeñas industrias que vienen a situarse en el país, particularmente vienen de Brasil, es decir, estamos hablando de una inserción en la cadena de valor regional muy importante, ¿verdad? Un win-win, digamos, que para Paraguay como para Brasil. Y finalmente, esta inversión, que es relativamente pequeña en términos monetarios, es muy importante en términos de generación de empleos, por ejemplo. Así que en eso se basa el crecimiento de Paraguay y que ha sido el crecimiento más alto en los últimos 5 años en el quinquenio en toda la región. Fue el promedio aproximadamente 6%, que realmente nos lleva a ser el número 1 en términos de crecimiento promedio. Hay este ascenso en los términos de la producción, pero no obstante Paraguay sigue su exportación en materia industrial, solo representa 8% del Producto Interno Bruto. Por el contrario, es en la soja
y es en el ganado, en donde se apoya fundamentalmente las exportaciones de su país. Entiendo que hay 15 millones de cabezas de ganado vacuno, todo un récord, es de los grandes exportadores a nivel mundial, lo mismo en soja, pero al mismo tiempo, ¿qué efectos está teniendo esto a nivel ecológico? Es uno de los grandes países que más expulsa biocarbono por la cuestión del ganado. ¿Cómo resuelve esto? ¿Cómo va a resolver esto el presidente Abdo Benítez? Una excelente pregunta. Nosotros estamos... Paraguay es un país que tiene un potencial tremendo. Realmente nosotros estamos trabajando fuertemente en el fortalecimiento de lo que es la SEAM, la Secretaría Nacional de todo lo relacionado al medio ambiente. Justamente el presidente electo ha elevado esta secretaría al nivel de ministerio, enviando una señal al respecto de lo que él considera una materia importante. Yo creo que como todo país en desarrollo, siempre existe un rezago al respecto de cómo miramos todo lo relacionado al medio ambiente, pero finalmente nosotros hoy estamos tomando esta materia con mucha seriedad, estamos impulsando leyes que están empezando a impactar. Y finalmente nosotros vemos un pilar fundamental de nuestro crecimiento a futuro va a ser, y es hoy y seguirá siendo, por ejemplo, la energía limpia. ¿Verdad? Itaipú, la Itaipú Binacional, nosotros somos el exportador número 1 de energía limpia del mundo. También tenemos a la hidroeléctrica Yacyretá. Y finalmente este es un área donde vamos a estar apostando fuertemente. Ya estamos aportando fuertemente hoy, pero vamos a seguir haciéndolo a futuro. Lea Jiménez, Paraguay, 7 millones de habitantes, 2 millones de pobres. ¿Qué va a hacer concretamente el presidente Abdo Benítez para combatir estos niveles de pobreza en su país? Ya. Bueno, nosotros actualmente estamos llevando adelante ya en el actual gobierno muchas políticas que buscan justamente erradicar la pobreza. El caso de Paraguay es muy particular, ¿verdad? Cuando miramos a la pobreza, nosotros tenemos que entender que el país, como lo mencionaste muy bien, la agricultura y la agricultura intensa en mano de obra era muy importante hace pocos años atrás, pero finalmente cuando nosotros vemos la caída del precio de los commodities, que un 40% en términos de precio, eso tuvo un impacto muy tremendo, que finalmente se tradujo en un sector agro que empezó a mirar qué hacemos ahora, ¿verdad? Y finalmente eso se tradujo en adopción de tecnologías, ¿verdad? Que muchas veces termina desplazando a trabajadores que antes encontraban un empleo en el área rural. Y esto obviamente genera un impacto inmediato. Cuando un choque de este tipo para un país que tiene, cuyo pilar fundamental de crecimiento es justamente la agricultura, enfrenta un choque como este choque finalmente termina impactando fuertemente a aquellos que están en la cola baja de la distribución de ingresos, ¿verdad? Entonces lo que Paraguay hace de manera inmediata es fortalecer tremendamente lo que son los programas sociales, ¿verdad? Paraguay recién en el año 2005 nosotros empezamos a pensar en programas sociales como lo que es, por ejemplo, Tecoporá, un programa de transferencias condicionadas que se inicia muy tímidamente y va creciendo de a poco. En los últimos 5 años nosotros vimos una duplicación en la cobertura de este programa y este programa habla al respecto de una transferencia condicionada que busca no solamente dar un poco un respiro a esas familias todos los meses con un ingreso adicional, sino que también pide a cambio de eso condicionalidades como lo son, por ejemplo, asegurar de que los niños van a la escuela, asegurar de que los niños reciben chequeos médicos, vacunaciones, ¿verdad? Y este ha sido es un programa emblemático del país, ¿verdad? Es un programa de Estado prácticamente en este momento, ha transcurrido gobiernos y lo es así también el programa Adultos Mayores, que también habla de una transferencia condicionada a aquellos adultos mayores de 65 años que viven en situación de pobreza. Estos programas realmente hicieron como una suerte de colchón, digamos, en contra de ese choque tan fuerte que se sintió. Y finalmente permitieron que la pobreza no subiera, pero sí hemos visto que la pobreza está hoy estancada en los últimos 2 años, ¿verdad? Prácticamente no ha disminuido, que es lo que queremos ver, y finalmente es ahí que nosotros tenemos que empezar a pensar en las políticas de mediano o largo plazo. Un enfoque particular que va a tener el siguiente gobierno va a hablar al respecto de una reforma educativa, una reforma que busque justamente mejorar la calidad de la educación, ¿verdad? Eso es lo que se está
empezando a gestar en este momento, se está empezando a hablar al respecto y yo creo que esa reforma va a ser clave, es una reforma que la verdad la debíamos haber hecho hace un par de décadas atrás, pero finalmente hoy la estamos encarando y ya tratando de buscar, digamos, un apoyo de todos los sectores para llevar adelante este cambio. Sin duda será interesante eso. Ahora bien, una pregunta, Lea Jiménez. Ha crecido Paraguay, lo decíamos, y al mismo tiempo Paraguay está considerado como el segundo país más corrupto de América Latina después de Venezuela. ¿Qué responde frente a esto? ¿Qué va a hacer el presidente Abdo Benítez frente a esta situación? Ya, es difícil, a ver, esa estadística, me gustaría conocer a los datos que subyacen a esta estadística. Es un poco difícil creer que Paraguay está peor que, por ejemplo, Brasil, que acaba de pasar por unos escándalos tan grandes al respecto de corrupción. Por supuesto, la corrupción es un flagelo que acuciante para todos nuestros países. Paraguay definitivamente no está ajeno a ello y nosotros hemos abordado una serie de reformas muy importantes en los últimos años. Una de ellas es justamente la Ley de Acceso a la Información Pública, que fue aprobada en un año después de que asume el gobierno del presidente Cartes. Esta reforma realmente viene a revolucionar todo lo que respecta al manejo de la cosa pública y empezamos a ver una ola realmente, yo le llamo una ola de limpieza que se va dando en el país. Por supuesto, un país que era administrado a oscuras en toda nuestra historia, ¿verdad? A partir de 1989 nosotros dejamos de estar bajo la dictadura del presidente Stroessner, entramos, digamos, en lo que es la transición a la democracia, pero en todo ese periodo la cosa pública siguió administrándose de manera oscura. Por supuesto, cuando entra el presidente Cartes, una de las primeras leyes en las que se empiezan a trabajar, digamos, dentro del Congreso, esta era una ley en la que se venía discutiendo muchos años, pero nunca llegaba a aprobarse. Finalmente existe el compromiso político para llevarla adelante y esto significó unos cambios extraordinarios, ¿verdad? Por un lado, cuando uno mira lo que es el manejo de los recursos públicos, impresionante es ver hoy cómo todo lo que hacemos en el sector público se conoce de manera inmediata, incluso a veces los medios lo saben antes que nosotros mismos, ¿verdad? Porque la información realmente fluye de una manera impresionante. Cada paraguayo tiene acceso a información, hasta el último memo que estaría sobre mi escritorio es de acceso al público y esto ha significado un cambio importante y va a seguir, digamos, teniendo repercusiones para adelante. Muy bien. En 30 segundos, si es usted tan amable, Lea Jiménez, el presidente Cartes ha inaugurado la embajada, ha aceptado el traslado de la embajada de Paraguay a Jerusalén. ¿Dónde quedan los derechos de los palestinos en este punto? A ver, Paraguay... En 30 segundos, si es tan amable. Sí, por supuesto. Paraguay, desde 1947 aproximadamente, ha sido uno de los países que ha estado apoyando al Estado de Israel. Nosotros consideramos que dos estados pueden vivir en paz, uno al lado del otro, ¿verdad? De manera armoniosa y con seguridad social, digamos, y bueno, nosotros más que nada simplemente seguimos apoyando al Estado de Israel y esa es un poco la... Bueno, pues vamos a ver en qué quedan los derechos entonces de los palestinos. Estamos llegando ya al final de nuestra emisión, esta escala en París en presencia de Lea Jiménez, ministra de Paraguay, de Finanzas de Paraguay. Gracias por haber hecho esta escala aquí en París y a ustedes les damos una próxima cita la semana entrante. Gracias por su presencia.